La Corporación Network 21 presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que la misma te resulte útil para el desarrollo de tu negocio. Esto me está diciendo él, entonces vamos a hacer 20 minutos. Ok. Los que se quedaron se llaman constructores. Ok. Yo quiero como hablarles un poco de la percepción que normalmente uno ve en la gente que está en el negocio y de la percepción que tiene un constructor. ¿Han notado ustedes que uno cuando entra al negocio, uno tiene determinada percepción y a medida que va creciendo en el negocio, la percepción va cambiando? Yo estoy aterrado de la forma como yo pensaba cuando llegué y de la forma como pienso hoy que llegué a diamante. O sea que fíjense que todo es una evolución del pensamiento, de la forma como percibimos el negocio. El negocio de nosotros, yo siempre digo que el negocio de nosotros es como la cosa más extraña, porque ¿a quién de los que está aquí le parece que es un tremendo negocio? Y es cierto que la gente no le da pereza alzar la mano, ¿verdad? O sea, uno hace así de una. Entonces pregúntense, si eso es así, lo normal era que hubiera ¿cuántas personas aquí? 1 millón. O sea, si eso es así, yo cuando me levanto yo digo, qué privilegio haber hecho ese negocio. Qué privilegio haber hecho ese negocio. Yo me levanto por la mañana y veo la ventana del edificio, me asomo y yo digo, es increíble no hacer parte de los trancones, por ejemplo. La gente se pelea por irse a meter a los trancones. O sea, se levantan, aquí son los trancones igual. Tapones. ¿Tapones se llama aquí? Bueno, allá tapones es otra cosa. Ok, la gente se pelea, han visto en la mañana por ir a los tapones. Es como si se pelearan por irse a meter allá. Y cuando yo me empiezo a calificar en el negocio, como uno se levanta a la hora que uno quiera, imagínese levantarse a la hora que a uno la vejiga se lo pida. Rico. A la hora que la vejiga se lo pida. No el jefe, ni el trabajo, ni es que tengo que ir a buscar dinero. Y entonces yo a veces me levanto y veo así, la gente loca metiéndose a los tapones. Se meten con carro y todo. Es increíble. Y van y se meten allá. Y entonces yo digo, increíble, ¿por qué toda esa gente, a qué hora yo le cuento el negocio a toda esa gente? Y uno les cuenta el negocio y no entran. Dice que déjenme pensarlo. Déjenme, yo le consulto a mi mamá. Ellos van y consultan con alguien y tal, y los desaniman y no entran, ¿no? Porque, ¿cómo explican ustedes eso? La percepción. Nosotros trabajamos con un fenómeno impresionante que se llama la percepción. ¿Cómo percibes tú y cómo percibe el que está allá afuera? Y eso no te imaginas el universo que es eso en psicología. Eso es un universo entero. La percepción es de las cosas más impresionantes. Ustedes me están viendo a mí con una percepción y yo los estoy viendo a ustedes con otra percepción. Y esa percepción puede cambiar en 5 minutos. Así de sencillo. Es un universo variable la percepción y nosotros trabajamos con la percepción de la gente, con la percepción que nosotros tenemos y con la percepción que tiene el otro. O sea que el negocio es precioso, pero a la vez es exigente. Es precioso, pero a la vez es exigente. Es precioso, pero a la vez es exigente. Y es exigente porque nos exige capacidad de comunicarnos bien, de sintonizarnos con la percepción que tengan los otros del negocio.
nos exige sintonizarnos con la percepción que tengan los demás del negocio. ¿Han notado que el negocio es de buenos comunicadores? El negocio es de buenos comunicadores. El negocio es de aprender a comunicarnos. Y eso tiene muchísimo que ver con ese mar de percepciones que uno ve allá afuera. Bien, ¿a qué viene todo esto? A contarles que una de las percepciones que yo avancé en el negocio y que creo que es como la conciencia que uno se hace cuando uno llega a diamante, es entender algo tan sencillo que era, pero que uno no lo hacía porque no lo entendía o no sé. O sea, uno no entendía realmente lo que uno hacía. Mire, el negocio nosotros tenemos es muy grande, pero el negocio, como es un negocio tan sencillo, aparentemente tan sencillo, es como un elefante. O sea, digamos que el negocio es muy grande, pero nosotros no lo vemos. Pregúntense una cosa, ¿aquí hay personas que llevan 1 año en el negocio? 2 años, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Por qué van bajando el tono? 8, 9, 10, y eso no tiene nada que ver. O sea, simplemente están en un camino y están cambiando la percepción, están transformándose. Yo siempre creo, o sea, lo ideal sería que una persona entrara y se calificara de una, ¿verdad que sí? Eso sería lo ideal, que una persona entrara, lo viera y se calificara. Uno pregunta, yo a veces me reúno con gente. Mire, cuando yo entré en el negocio, yo empecé a ser constructor desde que entendí más o menos lo que entendí. Y digo desde que entendí más o menos lo que entendí porque yo sé que todavía no entiendo mucho. De verdad, apenas estoy entendiendo. Yo creo que uno cuando llega a diamante empieza a entender. Uno antes no entiende, no entender. Uno no entiende el negocio. Y le digo que sí porque yo digo, donde yo hubiera entendido eso antes, yo hubiera corrido más. Yo me siento a veces con socios y me dicen, desde que yo empecé el negocio yo fui constructor. Siempre fui constructor desde que lo empecé a entender. Y yo a veces voy al club de constructores o cosas que hacemos de constructores. Johnny Mathus dijo que el club de constructores a veces se prostituía. Quiero que me explique qué es eso de prostituirse. ¿Dónde está Johnny Mathus? Porque suena bonito, ¿verdad? O sea, como que se degenera un poco, ¿verdad? Es normal, no es solo aquí. Igual, nosotros hacemos una cosa que parece club de constructores, y yo a veces le pregunto a la gente, hay gente que se me acerca y me dice, José, yo no sé qué será lo que me pasa, yo le doy, y le doy, y le doy, y le doy, pero nada. Entonces yo pienso en mí, yo digo, pero ¿a qué será lo que le da? ¿A qué será lo que le da? ¿A qué será lo que se le da? Por una razón muy sencilla, porque yo le di, yo me hice diamante. Entonces cuando esa gente me dice, es que yo trabajo durísimo, y yo digo, ay, pero la expresión de la gente es que le dan y le dan y le dan y le dan. Entonces yo, ¿a qué será lo que le dan? Porque no se ven los resultados. Entonces, yo quiero, como que esta noche, hacerles una pregunta que a mí me parece básica porque yo la apliqué. Y es... Miren, yo les voy a contar una cosa que a mí me pasó. El negocio como tal, cuando uno entra al negocio como un negocio aparentemente sencillo, uno lo ve, digamos que el negocio es como un gran elefante, pero cuando uno entra al negocio, uno está pegado al elefante. O sea, uno está así. Porque el negocio a uno le dicen que es consuma los productos, que expanda el negocio y que los mueva con el que no quiera. ¿Ese es el negocio? ¿O no es ese el negocio? Lo que pasa es que uno se pone a trabajar, que es otra cosa.
por la manía de que a uno le gusta ponerse a trabajar. Pero el negocio, a uno le dice en el negocio, es compre para usted, expanda, y el que no quiera, le vende. Ojo, el que no quiera. Entonces uno dice eso, y si tú haces eso tan sencillo te vuelves diamante, normalmente en 2 años. Eso de demorarse 4 es una brutalidad. 4 años. Para una cosa tan buena. ¿Cómo explica usted eso? Mi no entender. Yo no entendía bien. Yo hoy digo, uy, pero ¿cómo me demoré tanto? Si esto es buenísimo. La razón que yo creo es porque uno ve el elefante, lo tiene uno muy pegado y uno no lo ve. Entonces, a medida que ustedes van a la convención, van al seminario, se asocian, oyen audios y se asocian, y oyen CDs, y van a la convención, y van a los seminarios, y leen, y leen, y leen, y leen, y leen. Al comienzo a uno le preguntan, ¿qué está viendo usted allí? Y dice, no, es una pared peluda. Es una pared peluda y calientita, y qué cosa tan rara. Es como una alfombra. Y dice, no es eso. Entonces, a medida que uno va al programa educativo, uno se va alejando. Y después dice, no, es algo peludo y gris. No. Y uno se va alejando a medida que va al programa educativo, se va alejando. Y entonces uno se va alejando y de pronto le dicen, ¿qué es lo que está viendo? Y dice, no, eso no es una pared peluda. Es un animal. Y tiene moco. El moco es la bomba. Trompa. Ah, bueno, ya también se le dice trompa. ¿Aquí moco es otra cosa o qué? Bueno, también tiene moco, ¿no? También tiene moco. Pero dice, mire, tiene trompa y tiene unas patas. Y uno apenas se va alejando y se va alejando. Entonces dice, ¡wow! Es un elefante. Eso es lo que le pasa a uno cuando llega a diamante. Cuando uno llega a diamante, uno dice, ¡oh! ¿Qué tal el negocio? Impresionante. ¿Qué tal el negocio? Yo creo que cuando uno llega a diamante es cuando uno ve el negocio. Ahí es que uno le ve la trompa al negocio. Allí uno ya ve qué negocio es. Y les pongo el siguiente ejemplo, mire. Es impresionante el negocio que tenemos. 450 millones de latinoamericanos para auspiciar. Más de 200 millones en América del Norte. Bueno, solo Estados Unidos. Son 650 millones. ¿Se imaginan el moquísimo que es eso? El tremendo negocio que es eso. Cuando tus grupos empiecen a ir por todos esos países y empiece a capturar los empresarios que van a entrar a tu negocio a partir de que tú te califiques a diamante. Entonces yo te voy a hacer una pregunta. Yo siempre me hice esta siguiente pregunta que yo escuché en el programa educativo y es, ¿quiénes de los que están aquí tienen la fecha de diamante? Okay. La fecha. La fecha escrita. Levanten la mano otra vez. ¿Ok? Bien. Eso es clave que lo tenga un constructor. Porque creo que era Séneca el que decía que un barco que no sabe a dónde va, todos los vientos le son desfavorables. Si la persona no sabe cuándo va a calificar a diamante, esos son los que dicen, yo le doy, y le doy, y le doy, y yo no sé qué será lo que me pasa. No tiene norte. ¿Sabían que uno de los problemas más crueles en la psicología, los desórdenes mentales, se empiezan a dar a raíz de que la gente no tiene norte? La depresión y la mayoría de las enfermedades mentales se dan en las personas que no tienen norte. Obviamente esa es una
área es un área de la psicología humanista que profundizaron muchísimo las escuelas americanas de la psicología humanista, pero es de las partes de la psicología más apasionantes y más emocionantes y que casi no le han puesto la atención necesaria y que en ese negocio es muy, muy aplicable. ¿Usted no se da cuenta que cuando uno no tiene un norte claro en la vida, uno se empieza a aburrir? Uno se empieza a deprimir. Uno empieza a no sentir el sentido que uno quisiera que la vida tuviera. En cambio, cuando tú tienes un norte, te levantas de nuevo. Y retomas de nuevo, porque ahora sí sabes que lo puedes hacer, porque ya tienes un mapa. Porque ya tienes un norte. Y eso es muy importante para un constructor. Saber. ¿Por qué es apasionante saber uno cuándo se va a calificar a diamante? Porque eso te da poder. En cambio, cuando tú no tienes la fecha de diamante, ¿quién tiene el poder? El honorable público. Otro. Y tú pierdes el poder. Ay, vamos a ver si se auspicia. Es que esto está tan jodido. Es que aquí ya todo el mundo sabe. Es que la gente me dice que no. Es que la gente no está entrando. Adivine por qué. Porque uno no tiene norte. Eso no tiene nada que ver con la gente. Eso no tiene nada que ver con la gente. Cuando uno no crece en el negocio es porque ha perdido el norte. O porque no ha querido poner el norte. Y una de las cosas que más me apasionó a mí de ese negocio es que yo me podía poner un norte. Recuerden que yo era rector de una universidad y cuando yo salí, yo digo, yo tenía que ser diamante porque si no era diamante, pues imagínense pasar de rector al 12%. Yo era rector en Popayán, en esa ciudad, o uno es rector de una universidad o es obispo. Y obispo no hay sino uno y nunca se mueren. O sea que yo estaba, vamos, súper bien. Entonces cuando yo entro a ese negocio, el único resultado que yo podía tener era hacerme diamante. O si no, buscarme un empleo. ¿Saben qué le dijo? Ustedes tienen que aprender a ganar y a calificarse. Como sea. Aprender a ganar. Aprender a ganar. El constructor lo que tiene que aprender es a ganar. No es, ay, vamos a ver cómo evoluciona esto. Vamos a ver si Juliana arranca. ¿Cuál Juliana? Ni que 8 cuartos. Hágala para un lado y consígase otra. Si la tal Juliana no arranca, que vaya, que le esclavicen allá afuera. Hay gente que yo le digo, usted hace ese negocio, le toca irse a coger café. Porque en mi país, la gente que no hace cosas interesantes le tiene que ir a coger café. O sea, es que este negocio es un privilegio hacerlo. Hay gente que está sentada esperando que Juliana arranque. Ay, no. Y Juliana muchas veces, ¿saben cuándo va a arrancar Juliana? Dentro de 12 años. Pero quizá arranca ese en otro multinivel. No, puede que ni arranque en este, señor. O se sale, o arranca y se va para Estados Unidos. No, primera experiencia que tú puedes aprender. Nunca esperes. ¿Saben quiénes son los que esperan? Los pobres, mansos y humildes de corazón. Señores, esperar es el negocio de los pobres. Hacer es el negocio de los ganadores. Esperar es el negocio de los pobres. Vamos a ver qué me llega. Vamos a ver si arranca Julianita. Ahí te quedas esperando. El constructor arranca y se califica porque sabe para dónde va, porque tiene un camino trazado y sabe dentro de su corazón que él lo puede hacer. Que él lo puede hacer. Y entonces
Una de las cosas importantes es que esta noche usted pudiera sacar, si bien no todos, pero que la gran mayoría pueda sacar la fecha de diamante. ¿Qué tal eso? Que puedan sacar la fecha de diamante. Fabio vino a Colombia a esa convención y yo me reuní con él. Y yo le dije, Fabio, yo necesito que tú vengas en la convención de marzo de tal año. Era como el marzo siguiente. Y estábamos como a un año. Y me dijo, ¿y por qué tú quieres que yo venga? Y yo le dije, porque es que en esa convención yo voy a calificar. Y me dijo, entonces yo vengo. Y ya. Y es por una razón muy sencilla, porque el trabajo lo haces tú, no lo hace otro. El trabajo lo haces tú. Tú haces el trabajo. Y justo en esa convención, nosotros fuimos a Río de Janeiro, al seminario de liderazgo, y nosotros éramos completamente montañeros, o sea, desconocidos totalmente en Colombia. Llegamos allá con Gustavo y llegamos allí a ese seminario de Brasil y la gente decía, ¿y estos indígenas quiénes son? O sea, ¿quiénes son estos indígenas? No nos conocía nadie y nosotros éramos como agentes secretos allá. Y era ese noviembre del primer seminario de liderazgo, porque le habíamos prometido al diamante que viniera en marzo siguiente y estaba en nuestras manos. Eso se te nota en la cara. Cuando tú tienes una meta y tú mismo la estás corriendo, se te nota en la cara. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de la gente espera. Y como espera, se queda esperando. ¿Cuánto llevas en el negocio? 13 años. ¿Y qué perspectiva tienes? No, aquí esperando. Señores, el programa educativo opera, pero si tú pones la acción. Porque si tú no pones la acción, te vuelves como en las salchicherías. Profesional en network marketing, pero pelado. Porque no pones la acción. ¿Sí me entiendes? Es igual. O sea, el programa educativo opera si tú actúas. Porque en ese negocio el que actúa, o sea, el que practica y aprende, imagínate la bomba. A nosotros nos entregan un negocio que del primer momento nosotros podemos empezar a practicar. Aprendemos y practicamos, aprendemos y practicamos, aprendemos y practicamos. Pero suena hasta aquí muy etéreo, ¿verdad que sí? Pero ustedes dicen, bueno, ¿y cómo me pongo la fecha? Yo les voy a contar cómo me la puse. Porque, ojo, no es una fecha milagrosa. Me voy a hacer diamante a mediados del 2011. Ay, virgencita, que se den las cosas. Sigan así. O sea, la virgencita ayuda de vez en cuando, pero eso hay que ponerle camello. O sea, hay gente que se pone la fecha, ay, ojalá se den las cosas. Ojalá yo ruede con suerte. No, eso no es la bolita. O sea, tienes que hacerlo tú. Entonces mira lo que yo hice. Yo desde que entré a ese negocio me coloqué mínimo 30 frontales. 30 frontales. Desde que arranqué en el negocio. Sin parar. Mucho o poquito. Eso es muy poquito para uno volverse rico, para que lo saquen de la esclavitud. O sea, muy poquito, pero con eso te hace diamante. ¿Cuál es el error? Que la mayoría de la gente se pone 5 gatos y empieza a chuchulearlo. Ay, vamos al seminario, ay, vamos, mira, vamos que va a venir José Bobadilla. ¿Qué José Bobadilla? Ni que 8 consígase otro. Entonces por eso es que a uno no le dan el título de diamante, sino de sepulturero. Porque uno está dedicado a resucitar muertos.
De seminario en seminario resucitando muertos. Vamos, mira, vamos. Entonces, no funciona así el negocio, señores. A los muertos solo se les visita por obra de misericordia. El 1 de noviembre de todos los años. Para que hagan un pedido. Estamos entre constructores, ¿verdad? Bueno, entonces no se me vayan a rajar porque miren, mi upline una vez, yo soy muy amigo de mi upline, somos grandes amigos y nosotros construimos este negocio andando juntos todo el tiempo y una vez yo tenía una downline en el negocio que era una señora simpática, interesante, y él me había visto con ella allí, que vamos, dale, que tú puedes, ¿no? A la señora. Y entonces él una vez me dijo, ¿qué hubo de doña Florinda esta? Y entonces yo le dije, no, se murió, falleció en el negocio. Entonces él se quedó viéndome y me dijo, ¿y alcanzó a hacer pedido? Entonces yo le dije, sí. Y me dijo, bueno, ya hice lo que tenía que hacer en este mundo. Ya hizo lo que tenía que hacer en ese mundo. ¿Qué le ruega más a la tal Florinda esa? Chao. Y eso lo tiene que tener claro un constructor. Ese negocio tiene un secreto que si uno lo desconoce, nunca le pega. Miren, interesante, los pines que tenemos nosotros aquí, y el que tiene Teo y Maribel y todos los diamantes de ustedes se llama diamante, ¿verdad? ¿Quién quiere tener ese pin en la solapa? Pero ojo, ese pin es solamente para que entiendan cómo funciona el negocio. O sea, para que empiecen. No es para llegar. Yo apenas estoy empezando y mis amigos apenas están comenzando. Somos bebés. Pues ya un poquito amamantaditos, sí, pero somos bebés en el negocio. Hay un secreto espectacular, mire. ¿Ven qué característica tienen esos pines? Son metales, ¿vieron? Son metales. Los metales son buenos, sí, pero está bien. Esa es la clase media del negocio, como dicen un amigo mío. ¿Está bien? Pero los metales, esos metales son nobles, pero esos metales sirven pues para hacer cadenas, ¿cierto? O sea, para hacer tuberías, para hacer un mundo de cosas. Los metales realmente se trabajan para hacer obras. Pero de ahí en adelante hay una cosa exquisita en la naturaleza que se llaman las piedras preciosas, que no sirven para nada. Somos los diamantes. O sea, ¿a qué viene esto? Que no sirven para nada de lo que sirven los metales. Fíjate que las piedras preciosas no son usadas en la industria. En general, ¿para qué? ¿Sí me entienden? Las piedras preciosas son exquisitas y las compran por gusto. Son un privilegio. Ok, mira lo que te han dicho, que tú puedes llegar a cualquiera de esos metales, pero te invitan a que vayas a diamante. Te dijeron que te metieras al negocio para que te hicieras mínimo diamante. Bien, ahora la pregunta es, ¿a ustedes qué les gustaría tener en su grupo? ¿Piedras preciosas o metales? Piedras preciosas. Porque un negocio solo con metales, hello, ese negocio no da libertad. Porque el metal hay que darle manivela. ¿Han visto que los metales hay que darle manivela? ¿Qué es lo que hacen con los metales? Darles manivela. Los calientan, les dan manivela. ¿Manivela se dice aquí? Que es como darle ruedita, manilleta o manijeta,
o manivela. En cambio, la piedra preciosa, por ejemplo, a mí Gustavo no me da manivela. Gustavo me llama y dice, chivo viejo, ¿cómo va? ¿Cuándo charlamos? Y yo le digo, ¿y de qué? O sea, a mí no me dan pedal. O sea, ¿por qué? Porque uno se vuelve empresario. Tú lo que necesitas, entonces miren el secreto que hay debajo de todo. Uno lo que necesita encontrar para su grupo son gente que se quiera hacer piedra preciosa. Uno lo que necesita es gente que se quiera hacer piedra preciosa. Eso es lo que uno necesita. Ah, bueno, y entonces hay que saber la ley, cómo funciona eso en la naturaleza. Miren lo interesante. Pero esto quiero que quede aquí entre nos. Porque si no se sale de aquí y me lo ponen en un contexto de YouTube, por ejemplo, y no funciona, ¿ok? Porque quiero que lo entiendan lo que les voy a decir en el contexto. ¿Ok? ¿Qué hay que hacer para encontrar piedras preciosas? Sacar tierra. Sacar tierra. Sacar tierra. En mi país, ustedes saben que Colombia es uno de los países donde más esmeraldas por metro cuadrado hay en una zona en el mundo. Se llama Muso, la zona. Es por allá en Boyacá, cerca de Bogotá. Entonces, primera característica, para encontrar esmeraldas o diamantes en esa zona, yo no las puedo buscar en Cali. Ojo, las ganas solo no bastan. Yo no puedo decir, qué ganas que tengo de encontrar una esmeralda. Listo, entonces me pongo en Chipichape, en la zona donde yo vivo en Cali, y empiezo. Vamos a ver qué encuentro. Y saco. ¿Cuándo encuentro una esmeralda? Nunca. Ahí no hay. Porque está demostrado por la geología de un montón de años de investigación que ahí no hay. Si no, ya las hubieran encontrado. El inocente se pone a buscar ahí. Ay, Dios mío. El inocente se pone a buscar ahí. No, yo tengo fe, vamos a ver qué se devuelve esmeralda. Piedra Pómez, allí no hay esmeraldas. Ni diamantes. Lo mismo ocurre en el negocio. Tienes que escarbar. El constructor, la característica del constructor es que es un escarbador. Entonces esto se debería llamar, es una reunión de escarbadores. O sea, el constructor es un escarbador. ¿Qué es lo que saca? Tierra. Primera característica, tiene que saber dónde están las piedras preciosas. ¿En qué área? Y luego, si tú vas a la zona, no puede decir, saqué una cucharadita, ay, la primera me fui. Toneladas, 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 y de pronto encuentras un carbón. Y ese carbón lo meten a un proceso, a unas máquinas, a calor, a un proceso, y ese proceso aquí se llama programa educativo. Para ver si no se vuelve polvo. Eso ocurre en nuestro negocio. Por eso, primera característica, cuando yo le digo busquen el sitio adecuado, ¿cómo se llama ese pedacito? Saber prospectar. El constructor aprende a prospectar. El constructor aprende a prospectar. Una de las cosas que yo hice en el negocio es que yo empecé a conocer personas. Yo estaba ahora en Miami hace poquitico y me decía, pues yo iba con alguien en el ascensor y el vigilante nos habló ahí y el que iba conmigo lo contactó de una vez. Y él me dijo, pero tú que estabas aquí, ¿cómo no lo contactaste? Y yo digo, porque no me dio la gana. Porque yo prospecto. Yo prospecto. Yo prospecto. Ojo, es lo que yo hago. Yo prospecto. ¿Para qué? Porque a mí me da pereza desgastarme. O sea, a mí no me gusta ponerme a desgastarme ahí. Entonces, más o menos, yo lo que hago es que yo veo una persona, por ejemplo, que día iba en un avión, y cerca a donde yo iba un tipo agradable, y yo veía que él trataba bien a las azafatas. Iba vestido de piloto. Y las trataba bien y era amable. Y yo escuchaba. Y adivinen qué hice.
Me hice el tonto, pasé por allí varias veces hasta que lo saludé. Me senté muy cerca porque era un vuelo largo, empecé a hablar con él y me dijo que era piloto, que no estaba operando en esos días y que iba por una misión de la compañía. Me preguntó, ¿y tú qué haces? Ay, ¿cómo preguntan eso? Dios mío. ¿Cómo preguntan esas tonterías? Me dijo, ¿y tú qué haces? Entonces yo le dije, yo creo tiendas virtuales. Yo trabajo en comercio electrónico y creo tiendas virtuales. Se le abrieron unos ojos y me dijo, ¡qué interesante! Ay, eso me han dicho que es una locura eso del internet. Le dije, es más o menos bueno. Así, pasmado. Si no hubiera aprendido un poquitico a contactar, ¿qué hago? Y que no se imagina lo buenísimo que es que lo maté de una vez. Porque erré en el prospecto, en la prospectación. Entonces le digo, sí, es interesante. Seguimos hablando. Y me dijo, ¿cuándo me cuentas de lo que tú haces, que siempre he vivido intrigado con eso? Le dame una tarjeta. Y cuando yo regrese hablamos. Ya lo auspicié. Ya lo auspicié. Ya lo auspicié. Ahora, ¿yo espero algo de él? No. Es otra garlanchada. ¿Me entienden? O sea, primera cosa, saber a quién se prospecta. A ese vigilante yo lo puedo prospectar, el de Miami. Pero adivinen qué hago. Yo lo prospecto y le digo, esta pregunta es clave para el constructor. Tú puedes prospectar al vigilante, pero inmediatamente le haces la otra pregunta. ¿A quién conoces tú que sea un líder? ¿Y han visto que todo el mundo conoce un líder? ¿A quién tú conoces que sea un líder? Clave ese pedacito. Entonces él se hace para un lado y me da un líder. Y yo me voy a hablar con el líder. ¿Cuál es el problema? Que uno auspicia al vigilante y le dice, primero ni le dice que le dé personas. Y si le dice que le dé personas, entonces él le da el otro vigilante. Gracias. El otro vigilante, el de la lavandería. Aquí se vende rifas en las calles, chance y todo acá. Entonces te da a los que venden chance y tal. Y uno empieza a caer así, y uno termina dando planes debajo de las piedras. Y uno termina dando planes. No. Y después uno dice, yo no sé qué será lo que me pasa. Recuerden que este es un negocio para hacerse empresario. Y le voy a poner el siguiente ejemplo. Mire, si ustedes van, en mi país, yo no he visto aquí, porque ustedes son más ricos que en mi país, pero en mi país, en la calle, hay gente que te pasa a pedirte por los vidrios, con niños en los brazos. Aquí también. No, pero es que allá se cuelgan de a 4, por aquí 3, aquí se ponen otro aquí y otro aquí. Y así con cara de... Yo qué día le dije a una de esas muchachas, una morena, muy hasta bonita, y yo le digo, ¿y tú qué haces? Y me dijo, no, aquí, una colaboracioncita. Y yo le dije, ¿y tú por qué no trabajas? Y yo dije, falta que me diga que eso no da plata. Falta que me diga ella misma que eso no da plata. Y me dijo, no, es que está como difícil, no sé qué, y yo no puedo trabajar por mis niños y no sé qué. Mire, yo les aseguro que yo le cuento el plan a esa niña y adivinen qué dice. Ay, no, qué pereza, hay que hacer reuniones. No me interesa. Miren lo interesante. Adivinen por qué ven así. Porque tú mandaste el negocio para allá. Y esa percepción que esa señora tiene te contagia la tuya.
Esa percepción te contagia tu propia percepción. En cambio, cuando subes el nivel, cambia la cosa. Empieza a cambiar la cosa. Entonces, yo siempre hago esa pregunta: ¿a quién conoce usted que sea líder? ¿A quién conoce usted que sea líder? Y me voy para allá apasionadamente, y si ese líder no me cae bien, o yo no veo que tiene como neurona para hacer esto, entonces yo le digo: ¿a quién conoce usted que sea un líder? Por ahora no entre, esto no es para vos. Yo los asesoro para que no se metan. Ay, sí, qué pereza. Hace poquitico fui a hablar con uno de Michelin, una multinacional que vende llantas, de esas, no de las de aquí, sino de carros, pues. Y entonces le dije, y me dijo: mi mamá ya estuvo en eso, mi tía Juliana también, unos vecinos míos, yo es uno de venta de productos. Y yo le vi esa cara y yo le dije: Juan Carlos, ¿tú cuánto llevas en esa empresa? Y me dijo: yo llevo 12 años. Yo le dije: ¿llevas 12 años? Le dije: esto no es para vos. Tú estás súper bien en esa compañía. No te vas a desenfocar. No, esto no es para vos. Aquí hay que camellar y esto es un trabajo totalmente diferente. Yo te recomiendo que no te metas a esto. Yo te recomiendo. Y él me veía así como rabón. Se dice en mi país, o sea, como... ¿Cómo? ¿Chimbo? Chivo. Raro, sí. Me veía así como raro. Y entonces yo le dije: sí, yo te recomiendo que no te metas a eso, eso no es para ti. Y me dijo: ok. Y le dije: ¿cómo están tus hijos? Me dije: es que le volteé de una vez la charla. ¿Cómo están tus hijos? No sé qué. Y al final me dijo: ¿y uno cómo es que se mete a eso? Ay, no. La gente es la embarrada, o sea. Pero no me interesa auspiciar ese tipo de gente. Es pésimo negocio auspiciar negativos, señores. ¡Qué pereza! Empezar uno a decir: supéralo, Niquita. ¿Me entiendes? Toca hacerles terapia. Esto no es una terapia. Entonces prospectemos gente de buena actitud, de buena actitud, de buena actitud, de buena actitud, de buena actitud. Y miren, interesante, de toda esa gente que entra, esas personas, cuando se auspician, no quiere decir que ya encontraste la piedra que se va a pulir. Señores, esa es la gran equivocación del constructor, que dice: ya tengo los 6, ya diamante. Y uno dice: no sabe lo que le sube pierna arriba. Le va a quedar uno, si acaso le queda uno. Entonces, ¿qué es lo que yo aprendí en ese negocio? Que para ser diamante lo único que hay que aprender es a sacar tierra, 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 tierra. Y simplemente, si alguien no quiere hacer el negocio, uno lo toma como tierra. Y ya. Y yo le digo, hay gente, amigos míos que entran, y yo les cuento eso, pero amigos míos, yo le digo: y si tú no sigues, yo te tomo como tierra. Y ya. Ahora no vayan a decir: ay, José Bobadilla vino a decir que la gente era tierra. No. No vayan a decir eso. Pero lo que les quiero decir es que esto es un negocio que emula la naturaleza. Es un negocio que emula la naturaleza. La gente que se va a hacer diamante es una gente que tiene la disponibilidad de dejarse pulir. Los demás no. Tienen la disponibilidad de dejarse pulir. ¿Y qué es lo que hace esa pulimentación? Los CDs lo que hacen es, uno lo que hace es que lo encuentran en una posición de carbón, realmente es una piedra, pero lo meten a un programa educativo y el sistema educativo empieza a hacer eso. Los libros, los seminarios, las convenciones empiezan a hacer eso, a pulirle ese coco, para que uno se vuelva diamante. Eso es lo que hace el programa educativo. Pero hay gente que uno le invita y dice: es increíble. Hay gente que no le invita al programa educativo y dice: ay, no me gustó. Se volvió polvo en la primera se volvió polvo. Porque en la naturaleza, cuando esas piedras no aptas las meten a la máquina, hacen y se vuelven polvo. Hasta le dañan un diente a la máquina. No funciona. Dejan mueca la máquina. O sea que lo mismo es en ese negocio. Entonces no te desgastes con ese tipo de personas. El constructor entiende ese principio. Y sacar tierra en ese negocio es ponerse 30 frontales.
30. ¿Cuándo? Ya. Ya. 30, 30, 30, 30. Y yo te voy a hacer una prueba. Miren, si tú te pones 30 frontales, lo único que tú tienes que hacer es promoverle el programa educativo a los 30. Y adivine cuántos van. Se pegan entre 6 y 10. Nadie más se pega. Porque los demás dicen, ay no, eso es el domingo. Yo tengo que estar con mi hija. Es que yo tengo una perrita, una lorita, un canario. O sea, todo le pone una pirinola. No quieren dejarse pulir el coco. No quieren. ¿Cuál es la solución? No le ruegues. Porque de los 30 te van a ir de entre 8 y 10. ¿Y sabían una cosa? Que así tú no le ayudes a esas personas se hacen los diamantes sin ti o contigo. O sea que el negocio, por eso es fascinante. Cuando tú te pones 30 frontales y les promueves el programa educativo, entra en una cosa que se llama piloto automático. Entra en piloto automático y uno dice, ¿cómo los atajo? ¿Que me va a dejar ese? A mí me quería un tipo dejar. En serio, casi se califica antes que yo. Y yo, ¡qué susto! ¡Qué susto! Todo por haberlo pegado a este programa educativo. Eso le dañó ese coco. Y Gustavo fue igual. Me pegó a ese programa educativo. Yo le dije, ¿y cuánto es que hay que calificarse? ¡Ya! Y me empecé a calificar y me califiqué primero. Y una vez llegamos a la casa y le dijo al chiquitico, le dijo, Pablito, José se acaba de hacer plata. Felicítalo. Y se quedó viéndome el niño de 6 años y dijo, ya se dejó ganar papá y apenas comenzó. ¡No te imaginas! Todo por pegar a alguien al programa educativo, señores. Todo por pegar a alguien al programa educativo. Ahora, Gustavo tenía que trabajar por mí. No, yo lo que hago es agradecerle. Gustavo me llama a saludarme. Él dice, ay, yo no sé qué era lo que él hace, pero eso sube como enloquecido de negocio. Porque yo no necesito que él me dé manivela. ¿Ya entendiste? Eso es lo que hay que hacer, muchachos. 30 frontales, promoverles el programa educativo y ellos empiezan a ir. El que se pegue al programa educativo nunca se muere. Porque si se muere, allá afuera no encuentra lo que encuentra aquí. Entonces, ¿para qué le ruegas a la gente? ¿Para qué te pones a rogarle a la gente? Ay, vamos, doña Estelita, que este es... Deje allá, doña Estelita, ya. Deje a doña Estelita allá y consígase otro. Es genial. Es genial. Yo empecé y las patas empiezan a calificarse así como maíz pira. Se califica una y se califica la otra. Yo decía, ¿pero qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hice? Y le ganó unos bonos. Y entonces yo decía, ¿pero qué fue lo que yo hice? Claro, los pegué al programa educativo y entendí el concepto de constructor. El constructor lo que hace es eso. Auspicia y pega el programa educativo. Auspicia y pega el programa educativo. Auspicia y pega el programa... para que otro trabaje por ti. Entonces, a mí me encanta cómo promueven aquí en República Dominicana. Yo veo a Johnny aquí promoviendo la siguiente convención. ¿Sabes qué te sugiero yo? Que te enfoques en promover el programa educativo. Enfócate en eso. Enfócate en eso. No te ponga... ¿Sabían ustedes que la mente de uno no puede bailar y masticar chicle a la vez? Eso es mentira. Eso que le decían a uno que, ay, usted no puede bailar y mascar chicle. Es que eso dice, hay un autor que se llama La espiritualidad del éxito. Dice el tipo que uno no puede bailar y mascar chicle. Que los que bailan y mascan chicle, en ese negocio hay que tener enfoque. O tú te enfocas en los productos o tú te enfocas en lo básico que es la educación. Y eso yo lo aprendí, lo vivimos en Popayán. Y quiero contarles, constructores, para que se enfóquense mucho, mucho, mucho en promover el programa educativo.
Porque cuando tú promueves el programa educativo, tu negocio entra en piloto automático. ¿Ya han notado eso? Cuando tú promueves el programa educativo, el negocio entra en piloto automático, punto y se acabó. Y le voy a contar el fenómeno que ocurre cuando tú te colocas 30 frontales. Mire lo que ocurre. Tú te colocas 30 frontales, digamos que estos son mis 30 frontales, y yo estoy aquí. Lo único que yo me he enfocado es en colocarme 30 frontales. Miren, quiero que les cuente una cosa. Yo auspicié que día a un líder y me dijo, ¿qué tengo que hacer? Yo le dije, colóquese 30 frontales. Pero luego no es que hay que vender. Y le dije, no. ¿Por qué yo le digo que no? Porque él odia las ventas. Yo lo sé. Yo lo conozco, el tipo detesta las ventas. Es un asesor de la ministra de Educación. Detesta las ventas. Y entonces me dijo, entonces no hay que vender. Le dije, no hay que vender. Auspíciese. Y se auspició. Y entonces me llamó, yo estaba en Panamá, y me llamó y me dijo, oiga hermano, estoy un poquito aburrido, me encontré con Julián, ese man me dijo que había que vender. Y me dijo, no, yo no, eso no es lo que quiero, yo que me voy a meter en ese negocio que hay que vender. Yo le dije, ¿quién es el tal Julián ese? Y me dijo, no, es un amigo, un vecino. Yo le dije, ese muchacho tiene dinero con ese negocio. Y me dijo, no, es un man que trabaja en una cosa de trasteos. Yo le dije, ese Julián es un bobo, él no sabe de eso. No le creas nada a él está loco. No tiene ni aquí no hay que hacer eso. Y entonces me dijo, ok, entonces si me interesa, chévere, bueno, sigamos hablando. Al siguiente seminario iba Víctor Vera a Bogotá y yo le promoví el seminario. Y lo mandé para allá. Y yo no le dije que fuera encorbatado porque se me moría también. Entonces él fue de jeans con unos zapatos amarillos, fue como un payaso. Y se sintió como un payaso adentro, pero entró. Yo estaba en Cali, yo le promoví el seminario. Y entró. Y cuando salió, me llamó y me dijo, era por la noche, 10 de la noche, me llamó y me dijo, José, gracias por haberme contado ese negocio. No te imaginas lo que ese tipo dijo. Ese señor se llamaba Víctor Vera, era de México, espectacular ese seminario. Lo que tú me contaste no es nada para lo que es el negocio. Yo hacía así. Yo decía, ¿qué pasó? Y decía así, increíble, José, espectacular. El tipo dijo que esto era para soñar, que era un negocio de líderes, que yo no sé qué, Yo le dije, ¿qué más dijo? Y me dijo, hizo un par y me dijo, ¿pero sabe qué dijo? Que había que vender.